Restos mortales de obispo emérito de Mayagüez descansan en Catedral de la Sultana del Oeste. Gobierno reconoce en Congreso que fueron más de 64 las muertes asociadas a María. Gobierno busca voto a favor de disolver Banco Gubernamental de Fomento. Ya son ciudadanos americanos los padres de primera dama de Estados Unidos. Papa Francisco se reunirá con miles de jóvenes este fin de semana. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar Marrero. Buenas noches, José Ángel. Gracias a ustedes, como siempre, por sintonizarnos. Vamos de forma inmediata a las noticias. Amigos, cientos de personas le dieron el último adiós al obispo fundador de la diócesis de Mayagüez en la Catedral de la Sultana del Oeste. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Los restos mortales de quien en vida fuera Monseñor Ulises Casiano, obispo emérito de la diócesis de Mayagüez, reposan en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria en dicha ciudad. Durante este jueves, tras una misa exequial encabezada por el obispo de Mayagüez y en compañía de los obispos de las demás diócesis, se le dio cristiana sepultura, mientras que el obispo sucesor de Ulises Casiano recordaba el lema que utilizaba su antecesor de que nadie era tan sabio como Dios. El lema del episcopado de Monseñor Ulises fue "Nadie es sabio sino Dios", que indicaba su trato con las personas. Él siempre ponía a Dios por encima de toda persona y de él mismo. Y segundo, fue un obispo fundador de esta diócesis que se sintió siempre incapaz de la tarea que se le había dado. Nunca pensó ni nunca sintió que él debía haber sido el obispo primero de esta diócesis, que había otros que sabían más que él, pero él sabía que sabio sino Dios. Monseñor Corrada del Río recalcó que el obispo emérito fue un puente mediador, mientras el llamado a los sacerdotes de Mayagüez es mantener el tesoro que inició el fundador de la diócesis. Monseñor Ulises tuvo la capacidad de saber entretejer y moverse entre el cardenal de San Juan y el obispo de Ponce. Nunca contradijo a ninguno de los dos en público, pero siempre pudo buscar hacer paz entre ellos dos y mantener un puente. Yo le pido a los sacerdotes de la diócesis de Mayagüez, que han perdido la mayoría al obispo que los ordenó sacerdotes, y los diáconos, mantengan ese tesoro, no solamente espiritual, de fe ardua, sino también esa personalidad que Monseñor ha dado a esta diócesis. Por otro lado, el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, insistió en que el obispo emérito era un pastor con olor a ovejas, pero que sus ovejas sentían un amor por ese pastor. Y he sentido y he palpado que estamos ante un pastor, un obispo realmente extraordinario, conocido, amado, seguido por sus ovejas. Pastores así como el obispo Casiano son a los que el Papa Francisco llama pastor con olor a oveja.
Y me atrevo a decir ahora que Monseñor Casiano no es solo un pastor con olor a oveja, sino un pastor con el amor de sus ovejas. Mientras confía a la misericordia de Dios que reciba al obispo emérito en su seno. Hoy confiamos a la misericordia de Dios, a quien con tanto amor y tanta misericordia fundó a esta diócesis y la condujo como padre para los sacerdotes, como pastor para los fieles, con su sabiduría innata de pueblo y amor. No solo la fundó, sino que la guió en momentos difíciles para la Iglesia y para Puerto Rico. Desde Mayagüez, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Gobierno. Aunque las muertes oficiales asociadas al paso del huracán María es 64, en el Congreso Federal un informe presentado habla de más de 1.400 las personas fallecidas por el sistema tropical. Las autoridades locales admitieron en el Congreso que fueron más de 1.400 personas las que perdieron la vida tras el paso del huracán María. En el informe presentado en Washington, detallaron un plan de reconstrucción de 139.000 millones de dólares para la isla. El reconocimiento silencioso fue reportado por primera vez por el diario The New York Times. Hasta hace unos días, el gobierno insistía que solo había 64 personas que habían fallecido a causa del poderoso huracán que destruyó la red eléctrica, causó inundaciones en prácticamente toda la isla, dejó intransitables las carreteras y la comunicación entre las agencias y el pueblo era nula. Al momento el gobierno no ha señalado con claridad cuántas personas perdieron la vida, solo el público ha estado alerta a la información que ha revelado estudios de prestigiosas universidades en los Estados Unidos. Les informó José Ángel Cordero.